Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué horario estén viendo este video. Mi nombre es Antonio Ortega Rebeca, soy del grupo 609 de Diseño Ambiental. Voy a exponer el aprendizaje 8 de la materia, que lleva por título Desarrollar un proyecto disciplinario y sustentable. Primero que nada, voy a introducirles algunos conceptos, a definirlos, porque son muy importantes para la narrativa de todo este aprendizaje. Tenemos como primer punto la ecología. Es una palabra del griego oikos, que su raíz significa casa. La ecología es una rama de la biología que estudia las acciones recíprocas entre sistemas vivos y su ambiente. Estamos en la categoría ecológica. Vamos a ver todos estos conceptos porque están íntimamente ligados, todos unos con otros. En términos generales, la ecología se refiere al estudio de esta estructura, la función que tiene dentro de la naturaleza, en el que también se incluye a la especie humana, por supuesto. Como siguiente tenemos a la población. Se denomina como conjunto de organismos de la misma especie que comparten características tanto biológicas o genéticas que habitan dentro de un área geográfica específica, así como un tiempo determinado. También estas incluyen las interacciones, como ya lo mencionamos, que son genéticas o ecológicas. En contraste con este concepto tenemos lo que es la población humana. Lo denominamos como un conjunto de seres humanos que en totalidad comparten un espacio geográfico. En este caso ya lo denominamos más específicamente país, ciudad o continente, ya que se relaciona con otros aspectos como lo es la cultura o ya una estructura social formada como las jerarquías o los poderes políticos. También tenemos el concepto de comunidad. Una comunidad está constituida por una totalidad de especies de diferentes poblaciones que viven juntas e interactúan directa o indirectamente entre ellas. Hay diferentes tipos de relaciones, también las vamos a ver un poco más adelante. También comparten un tiempo determinado y están ubicados en una localidad o un área geográfica determinada. Cada comunidad tiene diferentes características, esto dependiendo de su ubicación geográfica, pero todas tienen una estructura física y biológica que ya vemos que dependen del tiempo y del espacio. Como ejemplo tenemos a la fecunda madre de las torrentes en Venezuela. Creo que todos la conocen por las Cataratas del Paraíso de una película de Disney. Esto es ya una comunidad o es un conjunto de poblaciones que viven en ese espacio determinado. En contraste con el concepto biológico, lo que es la comunidad humana también es un conjunto, esta vez de seres humanos, pero comparten principalmente símbolos o un símbolo de identidad que pueden ser culturales, sociales o políticos. Pueden ser ideológicos o de otros aspectos sociales. Como ejemplo tenemos a la comunidad LGBT, que como tal no comparten un espacio geográfico ni un tiempo, pero sí que comparten la ideología o el lema que tienen, que es la tolerancia, la libertad y el amor. El ecosistema es otro nivel de organización. En este caso se refiere a todas las interacciones que hay entre tanto factores abióticos como los bióticos, que esto se refiere a los factores que son vivos y los no vivos, que también comparten un determinado lugar, pero esto ya incluye una circulación, transformación y almacenamiento de la energía y la materia.
El ecosistema se le considera la unidad del estudio de la ecología. La biosfera, digamos que es el sistema, no, el nivel de organización como más amplio o más grande. Está constituida por todos los ecosistemas que existen en la Tierra. Estas también incluyen a las interacciones que se dan entre estas comunidades y el ambiente. Aquí estamos viendo una íntima relación entre lo que sería el paisaje ambiental como con los habitantes silvestres, los organismos que viven en ella. Esto quiere decir que cada organismo depende uno del otro y que en realidad la acción recíproca de todos estos organismos que van evolucionando son también el producto de ellos mismos en conjunto con su ambiente también cambiante. El estudio precisamente de todas estas relaciones ayuda a entender el por qué algunos animales y algunas plantas viven en determinados lugares y el cómo viven, el cómo interaccionan con este ambiente. Por ejemplo, el lobo gris mexicano no lo vas a poder encontrar en otro lugar que no sea su ambiente endémico, como en este caso es el país de México. Si bien es cierto que la especie está en peligro de extinción, han estado haciendo esfuerzos para conservarla. Eh, el siguiente concepto es el flujo o intercambio de energía. Ya vimos que no todos los ecosistemas, o en realidad ninguno, tiene eh, una estabilidad indefinida, sino que la suma total de todos estos factores abióticos y bióticos siempre procuran el equilibrio universal y total del ecosistema respecto a lo que está afuera de él. Cuando los organismos interaccionan entre sí, ya sean relaciones intraespecíficas o interespecíficas, que hace referencia a las especies, si son entre especies o entre otras especies, forman parte de una red trófica donde fluye energía. Esto, como ya lo dije, es a fin de generar un equilibrio interno sobre el exterior del mismo ambiente. Eh, todos los organismos, absolutamente todos de un ecosistema, se clasifican y tienen una función o un papel que tienen que interpretar en esta red. En este caso vamos a ver el ejemplo de una cadena alimenticia que están clasificados y resumidos en esta tabla. Eh, a esta clasificación se le llama niveles tróficos. En la parte izquierda de la tabla podemos ver que se clasifican como productores o consumidores. Productor, consumidor primario, consumidor terciario, consumidor cuaternario. ¿Esto de qué depende? Pues el productor principalmente es el que produce la energía en primera instancia para los demás o hacia los demás organismos. Normalmente los productores, casi todos o todos, son fotosintéticos o quimiosintéticos, dependiendo del ecosistema. Todos son autótrofos. Esto quiere decir que producen su propio alimento o nutrientes y son el eslabón primario de la cadena alimenticia. El consumidor primario es el animal típico herbívoro que come plantas o frutas. Eh, el consumidor terciario es aquel que come herbívoros y así sucesivamente. Hay otro tipo de clasificaciones dentro de la cadena alimenticia, como lo son los desintegradores, que son corruptores de materia. Estos se encargan de descomponer la materia y obtienen energía de ahí. Un ejemplo podría ser los parásitos o los hongos. Hay otro que son los carroñeros que comen o que se alimentan de esta materia corrupta.
Este es un ejemplo de una red trófica bastante básica. Aquí vemos que están diferenciados por un círculo exterior de colores. Los verdes son los productores, que en este caso son árboles y que tienen frutos o semillas. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan, no estrictamente de, por ejemplo, pinos o de higos, pero que sí pues hace referencia a todos esos animales que son herbívoros. Por ejemplo, el conejo, el tucán, la jacana y los lepidópteros, perdón, son animales, son animales herbívoros. Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de herbívoros, están en rojo. Los omnívoros son aquellos que tienen una dieta a base tanto de carne como de plantas o frutas y que dependen mucho del área en el que habite o de la situación o de la necesidad del animal. Y por último están los descomponedores, que como ya lo dije, en este caso son los hongos, que eh, viven de la energía de la materia que descomponen. Aquí vemos que las flechas indican el flujo o la dirección de la energía. En este caso, los productores dirigen su energía hacia los herbívoros o los consumidores primarios y los consumidores primarios dirigen o fluyen la energía hacia sus depredadores como los consumidores secundarios o algunos omnívoros. Básicamente, hemos visto que los sistemas naturales, los ecosistemas naturales tienen muchos medios regularizadores que son eficaces y que lo mantienen como un ecosistema estable, que son todo este conjunto de organismos viviendo y conviviendo todos con todos. Asimismo, la diversidad proporciona una ventaja a estos ecosistemas, pues aunque existan condiciones que trastornen como tal el orden de dominancia natural, no son tan graves para el ecosistema debido a los factores evolutivos. Para poner o para dejar esto mucho más claro, tenemos un ejemplo de la vida real, que sería los ratones de bolsillo. Estos ratones habitaban el Valle Fuego, más bien habitan el Valle Fuego de México, de Nuevo México. Esta zona tiene muchos relieves y está caracterizada por un ambiente y paisaje rocoso oscuro. Esto pasó porque hace mucho tiempo, hace muchos miles de años, erupcionó un volcán y transformó totalmente el ambiente. Los ejemplares de esta área solían ser blancos porque es un desierto. El desierto era de arena pálida, así que los ratones también lo eran de un pelaje más pálido. Esto hizo que después de la erupción del volcán, muchos de estos ratones ya no pudieran camuflarse en el desierto y pues que los halcones, águilas y otros depredadores los estuvieran cazando por mucho tiempo. Esto hizo que las poblaciones de ratones blancos disminuyera. En algún punto de esta historia nació un ratón de pelaje negro. Esto fue debido a una mutación. Las mutaciones son aleatorias y también, así como la selección natural, son mecanismos. Estos ratones de pelaje más oscuro tenían mucho más potencial reproductivo. Esto quiere decir que sobrevivían más tiempo o el tiempo suficiente para procrear, a comparación de los ratones blancos que en cuanto los veían los cazaban. Esto provocó un incremento desmedido en las poblaciones de ratones oscuros y en este caso, pues la zona del Valle de Fuego de Nuevo México se vio poblada por ratones con pelaje totalmente oscuro. En este caso, esta mutación o este mecanismo favoreció a los individuos con pelaje oscuro que se adaptaron a este ambiente que también cambió. La biodiversidad es un concepto que se refiere a toda la variedad
de todos los tipos y formas de vida, desde genes, desde lo más simple que son genes, hasta especies mucho más complejas que están repartidas a través de todos los ecosistemas. Al respecto, países como México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, India, China, Indonesia y Australia son países que son considerados con mega diversidad. Hablando solamente de México, es uno de los 5 países que concentran a más del 50% total de especies en el mundo debido a su ubicación geográfica, que está ubicada en la región neártica y neotropical. Esto nos da una gran variedad de alturas y climas, lo que resulta favorable para el desarrollo y apariciones de nuevas especies. Nuestro país es el primer lugar en reptiles y anfibios, con más de 1.100 especies, el tercero en mamíferos, con 529 especies, el cuarto en importancia por plantas vasculares, con 22.000, el 11º en aves, con 1.050, y posee 18.000 angiospermas únicas. También tiene el 33% de las especies de mamíferos que son endémicas de México. En nuestro país, desgraciadamente durante el último siglo han desaparecido alrededor de 22 especies de peces, 11 de aves, 11 de mamíferos y por lo menos 50 plantas. En las últimas 2 décadas pasadas se incrementó el número de especies en peligro de extinción. Hay un tratado, que es el Tratado de Río, que a nivel mundial se acordó el apoyo económico para preservar a todas estas especies y a sus ecosistemas por un monto de dinero que era equivalente más o menos al 5% del Producto Interno Bruto, o sea, del PIB. Desgraciadamente, Estados Unidos, que es una de las potencias y países más ricos del mundo, se negó a firmar estos acuerdos que principalmente velaban por la protección de la biodiversidad y pues muchos más aspectos relacionados al cambio climático, que precisamente están amenazando a toda la biodiversidad del mundo. Hay factores como la urbanización, la cultura del consumismo que tenemos muy arraigada a día de hoy, la sobrepoblación humana, hay algunas actividades económicas que explotan los recursos y que destruyen los ecosistemas de nuestro país, como la agricultura, la minería, la obtención de energía por medios contaminantes, como lo serían el petróleo y la combustión de carbono, la deforestación de bosques, la caza furtiva, el agotamiento de cuerpos de agua, que ya estamos viendo las consecuencias, como lo es el agotamiento de agua, y el hundimiento de la Ciudad de México alrededor de 50 centímetros al año. Esto es porque estamos extrayendo agua de un manto acuífero en el que estamos sobre él, estamos viviendo sobre ese manto acuífero que estamos secando cada día. También la emisión diaria de gases de efecto invernadero, principalmente el metano y el dióxido de carbono, sumado al calentamiento global, obviamente ha hecho que muchos autores denominaran este tiempo geográfico como la sexta mega extinción. En más, ahora, viendo todo lo que ya vimos, vamos a entrar de lleno a lo que significa interdisciplinario. Esta palabra funge como un adjetivo y se refiere a aquel o aquello que involucra varias disciplinas. Este adjetivo se utiliza solamente cuando se habla de estudios o temáticas académicas, también pueden ser algunas ciencias, y en este caso tiene que ver con la relación que ya hemos venido mencionando entre el ambiente y la naturaleza y los habitantes, que en este caso sería la sociedad humana. El historial de relaciones entre la ecología o la biodiversidad, entre la sociedad humana, pues ha sido muy conflictiva desde hace muchos años. A partir de la revolución industrial se ha venido haciendo algunos cambios que han perjudicado al ambiente y a algunos ecosistemas.
esto se traduce a pérdidas de biodiversidad, pérdidas de especies. ¿Por qué desde la revolución industrial? Pues bueno, antes en las civilizaciones más antiguas, la única energía que se conocía era la mecánica, es decir, utilizaban la fuerza para hacer trabajos. Actualmente la energía más usada es la eléctrica, pero la revolución industrial innovó con la locomotora de carbón y pues más adelante se empezó a utilizar el petróleo, que a estas alturas muchos lo consideran irreemplazable. Esta relación entre la sociedad y la naturaleza o el ambiente que nos rodea se ha visto muy afectada a lo largo de los años, ya que por lo menos la Ciudad de México, entre algunas colonias, carecen mucho de la presencia de áreas verdes y de las especies nativas del lugar. Precisamente porque México es una de las ciudades más pobladas del mundo, se ha venido procurando satisfacer las necesidades de una densidad enorme de población humana, pero se ha estado desplazando a lo que viene siendo la biodiversidad, las otras especies. Para comprender mejor cuál es la importancia de mantener una relación sana y respetuosa con la naturaleza, vamos a hablar de dos conceptos, que es la multiculturalidad y la biodiversidad. Ambos son ejemplos de relaciones, pero se distinguen por algunas cosas. Mientras que la biodiversidad se refiere a la interacción entre organismos, no importa la especie, la multiculturalidad se refiere a esta convivencia entre algunas culturas humanas que están en el mismo lugar. Estos dos conceptos, cuando se unen, dan a algo muy bonito que es la ecología humana. Esta ecología humana tiene como objetivo conocer la forma en la que las sociedades humanas pues conciben, usan e inevitablemente afectan el ambiente, incluyendo las respuestas biológicas, las sociales y las culturales, a los cambios en el ambiente en el que estén habitando. Esto lo hace a través de dos puntos muy importantes que nos van a traer a la siguiente explicación, que tiene que ver con el estudio preliminar. El primero es conocer la historia y el estado actual de la relación sociedad-ambiente y de las poblaciones humanas. El siguiente punto es identificar, diseñar y probar alternativas para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones humanas. El estudio preliminar tiene como foco primordial adoptar este modelo que es interdisciplinario, es decir, que involucra a varios conceptos, a varias disciplinas, como ya lo vimos, la multiculturalidad, la vida en sociedad, el desarrollo económico y por otro lado la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con la variedad de especies y sus interacciones entre el ambiente y el organismo, con el fin o siempre pretendiendo diseñar alternativas para mejorar pues no solo la calidad de vida de los humanos, sino que también priorizando la relación entre estos dos conceptos, entre biodiversidad y sociedad. El estudio preliminar incluye un factor importante para comprender cómo se fusionan estos dos conceptos. La investigación documental, o como se le llama formalmente, el programa arquitectónico, consta de principalmente la observación, la comprensión y el análisis del ámbito en el que se pretende estudiar. Estos incisos previos a un proyecto arquitectónico nos permite considerar el espacio, el ambiente y las relaciones en las que se llevan a cabo en él para trabajar no sobre él, dañando todo, perturbando todo el ecosistema, sino que trabajando con él. Es decir, aprovechando factores abióticos como la luz solar o la lluvia para una correcta adaptación
de una vida social y sana, humana, sin perjudicar este ambiente y sus habitantes silvestres. Eso solo hablando del programa arquitectónico. Más adelante, en el desarrollo del concepto arquitectónico, también hay que considerar el impacto ambiental de los materiales tradicionales con el que se pretende realizar o llevar a cabo el proyecto como tal. Si hace falta reemplazar el concreto, el PVC, algunos metales, porque impactan mucho al ambiente, pues se buscan alternativas mucho más agradables para el ambiente y sobre todo que sean sustentables. Y eso sería todo. Esta es mi bibliografía y solo me queda decir que gracias por la atención y gracias por ver.